Vamos a comenzar hoy con este tema. Recuerden que el tercer domingo de cada mes, salvo que haya día especial, hablamos de la voluntad de Dios y creo que para todos los creyentes, la pregunta que es natural hacerse es esa: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y claro, si no estamos acostumbrados a leer su palabra, es muy difícil porque no entendemos. Pero si tenemos la disciplina de leer su palabra todos los días como debería ser, ese alimento espiritual, nos damos cuenta que en cada verso, en cada párrafo de su palabra está su voluntad explícita, está mostrada en cada ejemplo de vida allí en esos personajes de la Biblia, esos personajes del pueblo de Dios, y está dicha claramente en el Nuevo Testamento. Está expresada claramente en la práctica con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Allí está su voluntad. Y a nosotros nos toca hacer su voluntad. Y de eso se trata. Vamos para allá. La pregunta de hoy es esta. La pregunta que les decía es tentado, y creo que es una pregunta que, cuya respuesta es obvia. Es decir, si algo le pasa al creyente, es que siempre está siendo tentado de una o de otra manera. Eh, ¿Y por qué? Porque está el enemigo siempre señalando, siempre incomodando, siempre esperando vernos caer. Y aprovecha justamente esa posibilidad que tenemos de ser tentados para ver si con eso nos pone una zancadilla y nos hace tropezar o nos hace caer. Y ese es su propósito, su deseo, es vernos en el suelo, caídos, derrotados. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque la verdad es que las tentaciones están por allí. La palabra de Dios es clara cuando dice que el enemigo está cual león rugiente buscando a quien devorar. Para entender un poco lo que eso significa, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en los desiertos de África donde existen leones, el resto de animales se mueven en manada. Y en las manadas, normalmente los más fuertes van adelante porque van guiando la manada y los más débiles quedan atrás. Y atrás están o los más débiles o los más distraídos. Y esas son, o esos son los que pueden ser presa fácil para los leones, para las leonas, que en realidad son ellas las que cazan a veces los leones, pero normalmente las leonas. Y entonces a veces terminan en los colmillos de los depredadores por andar distraídos, por estar débiles, por quedarse atrás, por quedarse rezagados. Y entonces cuando la palabra de Dios dice que el león está buscando, caminando, rugiendo alrededor, buscando a quién morder, a quién destruir, a quién atacar, es eso. Y claro, el enemigo lo tiene más fácil con el débil. A ver, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado con un propósito, somos hechura suya, y no solamente nos ha creado y nos ha dicho, bueno, ya están aquí, vivan como quieran, no. Dice ahí que nos ha creado y que ha preparado buenas obras para que estemos en esas buenas, para que lo que hagamos le guste a Él, no a la gente necesariamente, pero sí a Él. No estamos aquí para aparentar delante de la gente que somos lindas personas. No, estamos aquí para mostrarle a Dios que le amamos a Él y que todo lo que hacemos lo hacemos para honrarle y para bendecirle. No es un asunto de apariencias, no es un asunto de apariencias religiosas, ni es un asunto de apariencias sociales, es un asunto de verdad delante de Dios. Y Dios, que nos conoce profundamente porque Él nos ha formado, nos ha preparado, ha creado
estas obras, como dice ahí, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. No son las obras que preparó el mundo o preparamos nosotros, sino las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y de esto se trata, o sea, si Dios nos ha creado con un propósito para que estemos en buenas obras, entonces es por eso que necesitamos hacer su voluntad. Porque si no hacemos su voluntad, terminamos haciendo la voluntad del mundo, o terminamos haciendo la voluntad de nuestros deseos, o terminamos haciendo nuestra voluntad. Y de eso no se trata. Si tenemos un propósito delante de Dios, lo que nos corresponde es hacer su voluntad para que ese propósito se cumpla. Y recuerden que esta serie de temas las vemos siempre, las estamos analizando en el orden cronológico de la historia bíblica y estamos estudiando la historia de un personaje muy especial, porque fue un personaje que hizo la voluntad de Dios. Hizo la voluntad de Dios prácticamente desde el principio hasta el final de su vida. Por ahí tiene algunas cositas que podrían haber sido mejoradas, pero en términos prácticos hizo la voluntad de Dios y es la historia de José, el hijo de Jacob. Y estamos viendo justamente, ya habíamos visto el mes pasado, cuando José fue vendido como esclavo en la y estaba en la casa de su amo Potifar. Pero aquí comienza a suceder algo que quizás él no lo esperaba, pero que nos enseña mucho y lo vamos a tratar de aprender leyendo su historia. Génesis 39 del 7 al 18. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Problema. Y dijo, duerme conmigo. Ahora, para entrar en contexto, lo primero que tenemos que reconocer aquí es la edad de José. Un joven de 17 años, eh, no sé, en esa época, cómo era su mente, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque yo me pongo a recordar cómo era mi mente cuando tenía 10 años, 11 años, 12 años, y no era la mente de los niños de hoy, de 9, de 10, de 11 y de 12. Es decir, en términos de malicia mental, porque el mundo los empuja a eso, podríamos decir más o menos eso, ¿no? Que cuando yo tenía 12 años, tenía la mente como hoy de un niño de 9, más o menos. Sí. No sé cómo era el caso de José en esa época, no sé cómo era, no sé qué cosas él ya sabía, entendía, no lo sé. Él tenía 17 años, todavía no era un adulto completo, pero para el pueblo de Israel ya desde los 12 se consideraba los varoncitos, bueno, eh, después de Jacob, lógicamente se los considera, pero en esa época no sé cómo era, pero hoy por hoy ya los jovencitos de 12 son jovencitos que ya comienzan como a hacerse responsables de sus vidas y comienzan a pensar que necesitan tener su propia casa, necesitan tener su propia casa y para eso necesitan tener su propio trabajo y para eso necesitan esforzarse ya y comenzar a construir eso. ¿Por qué? Porque un día van a tener una mujer y entonces es todo un orden en la tradición judía que lo tienen claro, pero no sé cómo era en la época de José. Supongo que había algo de eso ya formándose, ya estableciéndose en el pueblo de Israel después de Abraham, su abuelo. Eh, y entonces podemos entender que José sabía de qué se trataba esto, pero también sabía que no era lo correcto, ¿sí? Porque esta mujer, que seguramente no era cualquier mujer, seguramente que era una bonita mujer, porque Potifar no era cualquier persona tampoco. Y entonces esta invitación llega en un momento inesperado y en una situación complicada. Para entender qué complicada era la situación,
tenemos que entender cómo era en esas épocas, por ejemplo, los viajes. Supongo yo que en este periodo del tiempo de la historia de José, Potifar no estaba en casa. Probablemente había ido de viaje y en ese tiempo hablar de viajes cercanos, con varios días de camino de ida y varios días de camino de venida, se hablaba de semanas, si el viaje era cercano. Y si el viaje era lejano, se hablaba de meses. Y entonces, esta mujer no era tonta, el esposo iba a estar buen tiempo lejos y ella era la dueña, incluyendo de los esclavos. ¿Sí? Y entonces comienza aquí un conflicto complicado para José. Complicado. Porque probablemente otro esclavo hubiera dicho, bueno, mi ama, si usted quiere, usted ordéneme, yo hago lo que usted diga. Pero José, que estaba deseoso de honrar a Dios y de hacer lo correcto delante de Dios, para él no era así tan fácil como bueno. Y lo dice justamente él en los siguientes versículos. Miren lo que pasa. Dice, y él no quiso. Aquí comenzó un conflicto, porque un esclavo que no quiere hacer la voluntad de su ama, podía ser castigado, podía ser, qué sé yo. No sabemos tampoco cómo era el trato de los esclavos con los tiempo, en ese tiempo, en el caso de los egipcios, no sabemos. En el caso de los romanos, la cosa era más dura. Si un esclavo no obedecía, cualquiera sea el caso, era castigado, era encarcelado, era convertido en, eh, en, en esos que los mandaban al Coliseo a pelear con las bestias. Cualquier cosa podía pasar, pero no sabemos cómo era en ese tiempo, pero de hecho que ya era un problema que un esclavo no obedeciera a su ama. Pero José se mantuvo firme y no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Es decir, mi amo confía en mí, mi señor confía en mí. Y dice, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ya me ha dejado de administrador de su casa. Pero no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, yo soy administrador de toda la casa y de todo lo que sucede en la casa, pero no tengo nada contigo. O sea, a ti te respeto. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miren aquí, José dice, no, yo no puedo hacer semejante maldad, pero menos pecar contra. Porque si hago esto, es decir, si te obedezco a ti porque tú eres mi ama, contra Dios me estoy metiendo en problemas. Porque a Dios esas cosas no le gustan. Porque a Dios le gusta el orden y lo que es justo. Y es injusto que yo le engañe a mi amo, que yo le engañe a mi jefe que confía en mí. Y por eso me ha dejado en su casa mientras él no está. No, no dice la Biblia, pero aparentemente no estaba porque no estaba, pues. Porque si no aparecería ahí, pero no estaba. Y entonces José es claro. Ahora, desde el punto de vista de la tentación y de cómo el enemigo utiliza estas cosas, tenemos que entender un detalle. La tentación siempre va a llegar por el área más débil. Les hablaba hace un instante de que el diablo está siempre buscando a quien devorar y normalmente es al más débil o al más distraído. Siempre pasa eso. Y entonces, aquí hay una debilidad por parte de José por su edad. Claro, esta mujer también tenía una debilidad, pero ella no era creyente y ella tenía otras ideas y otra moral y otra ética, pero José tenía las cosas más claras. Y él sabía que todo lo que él hacía implicaba
cómo Dios se iba a mover en su vida. Y entonces él sabía que si él rompía su ética moral, iba a tener problemas con Dios y Dios ya no lo iba a amparar y a cuidar y a proteger como lo estaba haciendo, a pesar de que estaba de esclavo. Dios lo prosperaba. Recuerden ya ese tema que lo hemos pasado, ¿no? La prosperidad no es como los hombres dicen, es como Dios dice. Él era un esclavo próspero. Dios lo hacía prosperar en todo lo que hacía. Y por eso llegó allí. Y José sabía que si rompía eso con Dios, él terminaba lejos de Dios y de la voluntad de Dios y del plan de Dios. Se trastocaba algo que para él era mucho más importante que la libertad, que el hecho de que sea esclavo. Y después de esto, él termina en la cárcel injustamente, porque la mujer lo acusa, como lo vamos a ver. Pero eso es lo que menos le importaba a José. Lo que le importaba a José es su comunión con Dios, cómo Dios lo veía a él, y mantener esa limpieza, esa honestidad, esa santidad delante de los ojos de Dios. Entonces, su juventud sí era un problemita allí. Porque claro, cuando alguien ya tiene un poco más de experiencia, y no estoy hablando de experiencia sexual, no de experiencia de madurez, ya una persona más madura, su no es más firme, su posición es más clara y ya conoce más o menos la malicia que hay alrededor y entonces se cuida, se guarda. Probablemente si José hubiera sido una persona de más edad, con más experiencia, hubiera tenido mucho más cuidado de esto, porque ya hubiera dicho, uy, aquí tengo un problema. Y esta mujer camina por aquí mañana, tarde y noche, entonces, primerito, yo nunca debería estar solo. Y, y José podría haber dicho al más fuerte, en esas épocas pasaba eso, las casas, los hacendados tenían su gente que cuidaba, que protegía, a sus guardianes, entonces a uno de esos guardianes, oye, tú caminas conmigo mañana, tarde y noche, no me cuidas, de lo que venga, hasta de la ama si es necesario. Pero claro, José era joven y él no pensó hasta dónde podría llegar probablemente la malicia de esta mujer. Y entonces por ahí quizás se descuidó un poquito, quizás, no lo sabemos, pues la Biblia no lo dice, pero quizás. ¿Y por qué? Porque miren lo que pasa después. Hablando ella a José cada día, o sea, no era que un día se le ocurrió a esta mujer y José le dijo no y ahí terminó la cosa, no, dice que cada día. Esta mujer estaba aprovechando el tiempo que su esposo no estaba en casa, probablemente estaba de viaje. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, es decir, para tener relaciones sexuales con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa. ¿Se dan cuenta? José estaba demasiado confiado. Siempre había personas en la casa y entonces él confiaba de que siempre había personas. Probablemente siempre estaba quien cocinaba, probablemente siempre estaba quien hacía la limpieza, probablemente siempre estaba gente por allí. Y José se confió demasiado. Falta de experiencia de José, porque como él digo, él podría haberse cuidado de otra manera. Y un día pensando que estaba allí la que cocinaba, que estaba allí la que limpiaba o el que limpiaba, que estaba allí el que cuidaba, que estaban ahí todos como siempre, entra a hacer lo que le tocaba hacer y la cosa se pone color de hormiga. No había nadie en casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, es decir, se quedó ella con la ropa y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera,
¿Qué hizo? Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Que viva. Ella sí tenía experiencia de malicias y de maldad. José no. Y no digo que hay que tener experiencia de maldades, pero sí hay que reconocer que en el mundo hay maldades. Uno no puede confiarse. Ahora, sí es importante cuando uno no está seguro de poder sobrellevar ciertas cosas, la mejor opción siempre es huir. Pero una persona no puede estar huyendo toda su vida. El error que se comete, por ejemplo, estamos hablando aquí de debilidades, y la debilidad de José era su edad. Porque si él hubiera tenido más experiencia, hubiera manejado las cosas de otra manera. Probablemente le hubiera dicho a esta mujer, no conmigo. Así no son las cosas, y hubiera traído gente a cuidarlo siempre y punto. Asunto resuelto. Pero él se confió, pensó que era una calentura de un día de la mujer o de dos o de una semana y que eso iba a pasar y eso no es verdad. Exceso de confianza. Las personas torcidas, torcidas. Por eso viene ese dicho de el árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. ¿Verdad? O sea, es así. Pero José probablemente por su juventud pensó que ya le pasaba la calentura a esta mujer. Por ahí no. Y entonces, al verse acorralado, no le quedó otra que huir. Pero aquí quiero que entendamos qué sucede detrás, porque estamos hablando de tentación y aquí José fue tentado, sí, y lo hizo bien huyendo, sí, pero como dije hace un instante, no se puede vivir. ¿Y entonces qué hacer? Tampoco se puede vivir esperando que alguien siempre te cuide, porque tarde o temprano, y el enemigo lo va a buscar, va a llegar el día que aún ese que te cuida no esté. Y de repente eso pasó, de repente sí, había siempre alguien allí cerca de José, pero ese día, ese alguien no estuvo allí. Puede pasar. ¿Y entonces qué hacer? Lo primerito que tenemos que entender es por qué hay estas debilidades en la vida de cada uno. ¿Por qué? Y luego de entender por qué estas debilidades, tenemos que entender que si somos conscientes que tenemos esas debilidades, hay que buscar al Señor para que nos ayude a resolverlas, porque mientras no estén resueltas, siempre van a ser una debilidad y tarde o temprano podemos encontrarnos en una situación como la de José. Cada uno le pasa distinto y entonces lo mejor que podemos hacer es reconocer que tenemos una debilidad y buscar a Dios para que nos ayude con eso. De lo contrario, tarde o temprano, el enemigo puede cerrar la boca y comernos. Literalmente lo que estaba haciendo José cada día de trabajo, y puede pasar. ¿Cuántas señoritas se van a su trabajo y son acosadas en su trabajo? Y al día siguiente tienen que regresar porque es su trabajo. Y entonces, claro, quizás ellas no son las que tienen la debilidad. O sí, también. Quizás es el jefe el que tiene la debilidad. Puede pasar al revés también. En el mundo de hoy también puede pasar lo que le pasó a José. No necesariamente una mujer, puede ser un hombre y su jefa. Sí, también. Y es la jefa la que tiene la debilidad o el jefe el que tiene la debilidad. Y Dios no puede hacer nada con eso. Si es que esas personas están buscando a Dios, sí hay solución, pero si no están buscando a Dios, entonces esas personas que están allí están en un constante riesgo. Entonces,
¿Cómo se hace para vivir así, en ese constante riesgo? Y entonces ahí solamente Dios puede. Solamente Dios puede. Pero no hay otra opción. Si confiamos en nuestras fuerzas, tarde o temprano perdimos. Tarde o temprano terminamos perdiendo. Tenemos que buscar la ayuda de Dios, tenemos que buscar la protección de Dios, tenemos que buscar que Dios fortalezca esas áreas débiles o esas circunstancias complicadas, porque puede pasar. En el caso de José, su juventud era una debilidad. Su falta de experiencia en las maquinaciones del mundo era una debilidad. Pero ¿qué hacer entonces? Voy a terminar de leer los versos que faltan para conversar un poco más de esto. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dijo la mujer, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Una mentirosa total, no es extraño, porque las maldades por ahí se juntan. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Viva, ¿no? Y así hay mucha gente que hace, manipula, engaña, le importa un comino la vida de los demás. Con tal de salirse con la suya, son capaces de lo que sea, literalmente. Entonces le habló ella las mismas palabras. Llegó don Potifar y le dijo las mismas mentiras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Uy, la súper honrada iba a ser deshonrada. La deshonradora iba a ser deshonrada. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y José terminó en la cárcel. Ya sabemos esa parte, pero la vamos a estudiar después. Y entonces, ¿qué hacer? Ciertamente confiar en Dios es importante. Pero miren lo que dice esta cita bíblica para que nos abra un poco los ojos de cómo es que funciona esto de las tentaciones. Porque aquí démonos cuenta, quizás la debilidad de José era su edad, pero la que tenía problemas por resolver era ella, la tentadora. A veces en el mundo real se juntan varias cosas. El tentador tiene problemas y el tentado también. Eso va a terminar mal, con toda seguridad, salvo que por lo menos uno de los dos resuelva el problema antes de que surjan otras cosas. Puede ser el otro caso, que el tentador es el que tiene el problema y el que está siendo tentado no. Por ahí no haya una debilidad. Entonces, allí, pues confiar en Dios y buscar ayuda y siempre estar con alguien cerca y siempre, o sea, cuidarse de no permitir esos momentos peligrosos de soledad, de exponerse. Había un proverbio que estuvimos leyendo hace poco que hablaba justamente de eso, el que abre mucho la puerta, el que se expone mucho. Ese es el problema. Y como decía, hay casos de su trabajo y tienen que estar allí, qué complicado. Pues yo a esas personas les diría, bueno, ponte ahorita a buscar otro, ponte ahorita a buscar otro y pidiéndole al Señor que te busque uno mejor. Ojo, si es que no hay una debilidad allí. Porque si hay una debilidad allí, como voy a hablar después de un rato, vas a ir al otro trabajo y te va a pasar exactamente lo mismo. Porque el problema no es el jefe, el problema eres tú. Y es el diablo que quiere aprovechar esa debilidad que tú tienes para tentarte y hacerte caer. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Sí? Y hay también el otro caso, donde el jefe no es el tentador, sino de repente el tentado. Y también pasa, ¿no?
Esas secretarias demasiado amables, demasiado salerosas, demasiado dulces, demasiado exquisitas. Y que los jefes o varones también, o sea, hay de todo en este mundo. Pero en cualquiera de los casos hay que resolver el problema y evitar. Ponemos en el pellejo de un jefe que tiene a un trabajador que de repente es buen trabajador, pero que tiene esas cositas que son un riesgo. E igual, es su trabajo, tienen que estar ahí todos los días. Y es regresar a la boca del lobo, regresar a la boca del lobo y esperar que el lobo no cierre la boca. Tarde o temprano, el lobo va a cerrar la boca. Y el diablo se va a encargar de que así sea. Así es que hay que resolverlo. Uno no puede vivir huyendo. Y no puede vivir esperando que no pase nada. Y no puede vivir esperando que otros le ayuden. Hay que resolver los problemas. ¿Dónde está el problema? El problema está en que nos hemos acostumbrado como sociedad a no resolver las cosas, sino a buscar paliativos. Tengo un dolor, me tomo una pastilla. La causa del dolor no sé, pero me tomo la pastilla, se me pasa el dolor. O sea, en teoría, usted sí podría vivir con un dolor de muela con pastillas para el dolor. Va a ser muy incómodo hasta que la muela se caiga. ¿Le puede causar más problemas después? Sí, pero seguirá tomando su pastilla para el dolor a que no le venga más problema. En teoría se puede hacer eso. ¿Cómo cree que hacían antes cuando no habían dentistas? No había anestesia. Tenían una muela picada, dos opciones, o la soportabas o la sacabas. Punto, no había otra opción. Sin embargo, nos hemos acostumbrado tanto a la pastillita para calmar el síntoma y a no buscarle una solución a las cosas que lo hemos extendido a todo. Y entonces, hay un problema en el trabajo, pero me tomo la pastillita del yo no sé, del espero que no pase nada. Me tomo la pastillita de yo confío en Dios y Dios me va a cuidar. Está bien que confíes en Dios, está bien que creas que Dios te va a cuidar, pero cuidado, porque de repente te estás exponiendo demasiado, estás abriendo demasiado las puertas. Y en un momento de debilidad, en un momento en que tu corazón se enfrió, en un momento en que tu fe, porque estuviste con estrés, con cosas, con tareas, y no estás lo suficientemente fuerte en tu fe, pues uno no puede vivir así. Uno tiene que aprender que las cosas se deben resolver. Si la ciencia médica nos enseñaría a nosotros, hubo un tiempo en que sí, porque cuando se hicieron las primeras vacunas, esas vacunas funcionaban. Por eso es que la poliomielitis ya no es lo que era, el sarampión ya no es lo que era, la varicela ya no es lo que era. Porque las vacunas se preparaban para resolver el problema. Ahora ya no, ahora las vacunas se preparan para hacer el negocio. Sí, resuelven el problema por un año, en cómodas cuotas anuales. Cómodas cuotas anuales para el Estado, porque el Estado paga por esas vacunas. A usted quizás le ponen gratis, pero el Estado está usando recursos que podrían usarse para las escuelas, para las carreteras, para mejorar el agua potable, lo que sea, lo que se necesite, para los hospitales. Están usando esos recursos para pagar la vacuna anual para que usted no se enferme tanto. Y en otras cosas no hay vacuna. En otras cosas solamente hay la pastillita para mantener las cosas más o menos equilibradas, que no se salgan de su cauce, pero usted sigue enfermo el resto de su vida.
Usted no puede hacer eso con las cosas espirituales y las cosas. ¿Por qué termina la gente suicidándose? No soportan y no saben por dónde resolver los problemas. No saben cómo enfrentarlo y llegan a un momento en que les quiebra todo. No saben por dónde salir. Por esa mala costumbre de no resolver los problemas profundamente. Yo hasta hace poco pensaba que los psicólogos y los psiquiatras ayudaban a la gente a resolver las cosas profundamente. Hace poco me enteré que no, que hacen exactamente lo mismo que con la medicina física. Esta pastillita para que bajes un poquito el ánimo, para que no estés tan triste, para que no estés, pero el problema está ahí y seguirá allí hasta que te mueras. Y encima tomando pastillas que te deterioran tu organismo. Dios no es así. Dios sí puede sanar la causa y resolver el problema para que esa debilidad deje de ser. El error justamente de programas como Alcohólicos Anónimos es esa. ¿Qué le enseñan a la gente? Huye. Huye y sigue huyendo, sigue huyendo, sigue huyendo y sigue huyendo. Y el rato que te encuentras con el asunto delante, pues pídele a Dios que te ayude. Demasiado tarde. Se cerró la boca del lobo. Tú no puedes vivir huyendo y esperando que no pase nada. El día que te confías o el día que estás débil, te cortan la cara. Dios quiere ayudarnos de verdad. Miren lo que dice Santiago 1 del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí hay una palabra clave. No dice aquí Santiago, bienaventurado el varón que huye de la tentación. No, dice que soporta. El que soporta permanece allí, no huye. Huye el débil, el que sabe que no va a poder soportar. Y sí, si no puedes soportar, huye. No te queda otra. Si tú eres consciente que no puedes soportar, huye. Pero ¿quién soporta? ¿Soporta el que está enfermo? No, no soporta. ¿Soporta el que está débil? No, no soporta. Soporta el que está fuerte. Soporta el que tiene el asunto resuelto. Soporta el que no se deja tentar y dice, Dios me ha dado dominio propio y esto no va conmigo. Sí, pero que mira qué rico y es Navidad, todo el mundo come, qué delicias. Sí, pero es que tengo ganas. Sí, pero Dios me ha dado dominio. ¿Y le puedo decir no? Sí, le puedo decir no. Soporta el que se hace responsable y responsablemente actúa. Claro, a un niño no se le da responsabilidad. ¿Por qué? Porque está débil en esa área. Usted no puede a un niño decirle, toma la tarjeta de crédito, mira, esta es la clave, esto haces, anda y cualquier necesidad que tengas. Ahí hay mucha debilidad. Esa tarjeta puede terminar en manos de vaya usted a saber quién, con su clave, con su nombre y con su autorización, porque al niño con un chupetín le engañaron y le quitaron la tarjeta. El débil no soporta. Si los adultos cogen esa tarjeta y se endeudan, imagínense un niño. Si usted es de los que cogen una tarjeta de crédito y se endeuda, usted no está preparado para. Es una tentación de la cual, mientras no esté preparado, debería. Es decir, cuando en un banco le dicen, le podemos ofrecer una tarjeta de crédito, usted salga corriendo. Como José. No, no deje la cartera, eso sí, pero salga corriendo. Si usted sabe que no puede ser responsable con eso, no se deje tentar, huya, pero busque ayuda, porque no puede vivir así.
Busque ayuda en el Señor. Lamentablemente en el mundo no hay. Verdadera ayuda no hay. En el Señor. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted quiere recibir la bendición de Dios, recibir el favor de Dios, recibir el aplauso de Dios, recibir el bien, siervo, fiel. ¿Usted quiere eso? Usted tiene que aprender a soportar. Y para soportar, usted tiene que dejar de ser débil en esa área. Hay una historia que no es la misma de José. Puede usted pensar en Sansón. Sansón volteaba, miraba a una mujer sonriéndole y ¡rum! Se desplomaba. Es decir, si a Sansón le hubiera pasado lo de la mujer de Potifar, Sansón decía, venga, mi amor, usted dirá. Al punto de que las mujeres le engañaban en su cara y el hombre ni cuenta, con tal que la mujer le sonríe. El otro extremo. Por eso, Sansón perdió la fuerza, perdió los ojos. Sí, Dios usó todo eso para ser parte de su propósito, sí, eso. Pero si podemos sacar algo de esa área de José, de Sansón, perdón, como ejemplo es esa. Ese es el ejemplo de alguien que no resolvió el problema, que se encaprichaba siempre y quería hacer su voluntad desde el primer momento. Quiero esa mujer para mí. Los papás le dijeron, hijito, no, no es del pueblo. Quiero para mí. Y los papás, toma, hijito, para ti. Está. Hubo otro caso. Este es diferente, pero las consecuencias tampoco fueron buenas. El rey David, sí, el mejor de los reyes de Israel, tuvo una esposa. Se la quitaron. La hija del rey Saúl. Cuando él estaba huyendo de su suegro, se la dieron a otro hombre. Eso marcó el corazón de David. Se quedó traumado, para decirlo de alguna manera, se quedó dolido, se quedó con una herida clavada allí. Y esa herida sin resolver hizo que David tuviera varias. Esa herida sin resolver hizo que David, en un momento en que debió haber estado en la batalla junto con sus soldados, estaba aburrido en su casa, se subió a la azotea, miró a la vecina y conocemos la historia. Algo adentro sin resolver. Bienaventurado el varón que soporta, bienaventurado el varón que resuelve las cosas para mantenerse firme, para mantenerse fuerte, para que pueda resistir la tentación, soportar la tentación, es decir, conmigo no es, Dios es más fuerte, y fortalecerse por dentro para que eso sea una realidad, no una apariencia. Porque si logras ser valiente y resistir la prueba, Dios te va a bendecir con toda seguridad, pero primero tienes que resolver. No es apariencia, no es fortaleza humana. No es que no, yo soy valiente, yo soy fuerte, a mí no me hacen. Crea estar firme, mire que no cae. Si las puertas no están bien cerradas, basta con que estén medio abiertas, ya es un riesgo. Punto, mejor huye. Pero no te puedes pasar la vida huyendo. Resuelve el problema. Dice aquí, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, la tentación es real, está allí.
sea cual sea la tentación, a usted le puede tentar la comida que tiene delante, o cómo huele la comida que tiene delante. Le puede tentar el dinero que anda por ahí, en arca abierta. Hasta el justo peca, dice el dicho. Cuando hay una tentación, es así. A usted le puede tentar, no sé, el vecino o la vecina. Le puede tentar normalmente esas tentaciones. La Biblia las menciona de distintas maneras. Aquí le da un nombre, como lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pero también le da otros nombres. Pueden ser esos deseos carnales o deseos de este mundo o deseos pecaminosos o deseos torcidos o deseos lo que sea, pero se da cuenta que todas tienen deseos delante. Y es que la tentación es lo que deseo y no me conviene o no es para mí. Yo puedo salir a la calle y ver pasar un lindo carrito. Uy, qué bonito. Muy bonito. Hasta allí no pasó nada, pero si lo deseo, ya comienza a pasar algo. Ese deseo ya puede poner en mi corazón desde envidia hasta codicia. Porque deseo. Que lo vi, los deseos de los ojos, hay un versículo que habla de eso, los deseos de los ojos, las vanaglorias de la vida. ¿Cuántos desean el poder? ¿Cuántas listas para las elecciones hay el próximo año? Uy, cuánta gente deseando poder, poder ser senadores, poder ser congresistas, poder ser presidentes, poder ser ministros, poder. Se les hace agua la boca por el a otros por la comida, a otros por el vecino, a otros por cosas materiales, no importa cuál sea el deseo, a otros por el alcohol, a otros por la droga, a otros por el placer, a otros por el cine, por las, las series de Netflix o de Disney o de, ay, qué ganas tengo de ver el capítulo que sigue. ¿Deseos? Cuidado, cuidado con esos deseos. ¿Los deseos son malos? No, son malos cuando deseas lo que no te conviene. Si yo no debo comer azúcar y mi boca se hace agua cuando veo algo dulce, tengo un problema de debilidad que tengo que resolver. No puedo vivir huyendo de lo dulce porque lo dulce va a estar en cada esquina. Tengo que resolver con Dios el problema. Tengo que pedirle a Dios que me sane la causa de ese problema con el azúcar y que me dé la valentía para vivir con dominio propio. Él ya nos ha dado eso, ¿eh? La decisión es nuestra si queremos vivir usando el dominio propio que Dios nos ha dado o queremos vivir dejando que los deseos nos ganen. Es decisión nuestra. ¿Hay que entrenarnos en eso? Sí, como todo. Y si va a entrenarse, empiece hoy. No es mala idea. Ay, no, mejor después de Navidad y después de Carnaval. No, mejor hoy. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esta palabra concupiscencia tiene que ver con eso que les esos deseos ilícitos. ¿Y por qué digo ilícitos? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza es natural, valga la redundancia, que un varón desee tener su mujer. Es natural. Ahora ya hay
varones que desean tener su árbol, su perro, su gato, su qué sé yo, y quieren casarse con su sombra. Son tonterías del mundo y de las tinieblas, pero es natural, como Dios ha creado a la humanidad, que todo varón desee tener su mujer. ¿Sí? Hasta ahí ese deseo es natural. Pero cuando el deseo del hombre es tener la mujer de su prójimo, eso ya es un deseo torcido. Ese ya es un deseo ilícito. Ese ya es un deseo que no es correcto. Esa ya es una concupiscencia. Y no está bien. Y hay que buscarle ayuda, hay que buscarle solución, hay que buscar a Dios para que nos ayude a resolver. ¿Por qué me atrae la vecina, Señor? Si está soltera, no hay problema. Conócela primero, acércate. Si fuera creyente, mejor. Si no es creyente, ya tienes un problemón que puede traerte problemas a largo plazo. Pero si está casada, ¿qué? ¿Vas a pedirle a Dios que mate a su esposo como hizo David? ¿Te parece bien? Esa ya es una concupiscencia, un deseo ilícito, un deseo carnal con el que tienes que tener cuidado. Porque tarde o temprano la boca del lobo se va a cerrar y vas a quedar mordido. Esos deseos ilícitos que a veces escondemos por ahí, por la comida, ya usted sabe qué desea y no le conviene. Si usted desea algo que no le conviene o si usted desea algo que no es lícito, tiene un problema por resolver, porque no puede vivir, pasar su vida huyendo de ese problema, porque un día se va a encontrar con el problema cara a cara. Y ahí sí. Y si en ese momento tu fe no está como debería estar, y tu moral no está como debería estar, y tus principios no están como deberían estar, y las circunstancias no están como esperabas que iban a estar, abriste demasiado la puerta, caíste. Entonces, esas puertecitas abiertas son las que el diablo usa para seducir, para tentar, para destruir. Y lo vemos en la historia, ¿no? Esa gente que busca tanto poder que después terminan Dios haciendo tontería y media. Se dejaron seducir por sus deseos, por su avaricia. Yo quiero más. Porque eso tienen los deseos, ¿no? O sea, por ejemplo, usted no debería comer azúcar. Sí, yo sé, tengo un problema físico, tengo azúcar en sangre, el médico me ha prohibido que coma mucha azúcar. No, el médico te ha prohibido que comas azúcar, pero tú ya dijiste que coma mucha. Y entonces alguien te dice, oye, pero pruébalo. Un poquito. Total, un poquito. Y tus papilas gustativas te van a decir, ya está. Suficiente. Otro poquito. A la hora que lo terminas va a decir, ¿no habrá más? Es que esos deseos engañosos, esos deseos ilícitos, siempre se comportan con avaricia, quieren más, más, más. Sí, la mujer
de mi vecino me sonrió, pasaron cositas, así es que del otro lado hay otra mujer, o sea, más, la de al frente también, y del otro vecindario, más. Si no se resuelve el problema, ahí hay un lío. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido en tu mente y en tus deseos, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La muerte, sea porque comiste demasiado azúcar, sea porque te acostaste con la persona equivocada, sea porque destruiste un hogar, sea porque ganaste las elecciones, sea porque cogiste un poquito más que no te correspondía, sea porque aceptaste una coimisión, sea porque pagaste una coima, sea porque buscaste una ayudita aquí, una ayudita allá, una ayudita más allá y terminaste bien ayudadito o ayudadita. ¿Mm? Siempre al final, muerte, la destrucción de las personas y Dios no quiere eso, pero el diablo sí. Y ese es el problema. Ahora, ¿de dónde vienen esas pasiones desordenadas? Ay, o sea, cada uno es una historia distinta. No todo les pasa lo mismo, pero pueden ser cosas tan dispares y tan separadas una de la otra, pero que son reales. Algunas de esas pasiones desordenadas pueden venir como consecuencia de un abuso. Muchas pasiones desordenadas en el área sexual son consecuencia de un abuso en el área sexual. Muchas pasiones desordenadas en el área del poder son consecuencia de abusos en el área del poder. Muchas pasiones desordenadas, que son deseos insatisfechos, necesidades profundas, son consecuencia de heridas pasadas, áreas sin resolver, sin sanar, heridas sin sanar, vacíos que se quieren llenar. Hay casos, pueden ser traumas también. Lo que le pasó a David, le quitaron su mujer, se quedó herido y quiso llenar esa herida con más mujeres. No sabemos cuál es la historia de la mujer samaritana que 5 maridos tuvo y el que tenía cuando se encontró con Jesús no era su marido, pero seguramente algo así. Algo pasó con el primer marido y se quedó con una herida y quiso llenar, quiso llenar, quiso llenar. De repente necesidades mal satisfechas. De repente sí me casé, pero me equivoqué, pero y me quedé con esa necesidad allí porque a otras personas sí les fue bien y a mí no. Y, y, y en el caso de las otras necesidades también. ¿Por qué una persona necesita alcohol? ¿De qué está huyendo? Hay que resolver eso. Hay que resolver cuál es la causa de ese problema. ¿Por qué cuando llora se pone, perdón, cuando bebe se pone a llorar? Y entonces, ¿qué tristezas hay ahí por resolver? Mientras eso no esté resuelto, esas pasiones, esas concupiscencias, esos deseos, esas pasiones desordenadas, esos deseos de la carne van a estar allí. Y van a estar allí queriendo hacer su capricho. Y si les das, van a pedir más. Darles lo que piden no es la solución. La solución es resolver la causa. ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Por qué hay ese dolor? ¿Por qué hay esa sensación de carencia?
¿Por qué hay esa envidia? ¿Por qué hay esa avaricia? ¿Por qué hay esos deseos? ¿Por qué? Hay un porqué. Y Dios lo sabe y te quiere ayudar a resolverlo. Y lo real de esto es que solo Dios puede ayudar a resolverlo. Solo Él lo puede resolver. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Visto lo visto, no lo puede hacer un psicólogo ni un psiquiatra. Perdón por los psicólogos y los psiquiatras. Si no está Dios metido en el asunto, tarde o temprano, esa debilidad que permanece allí y que sigue allí, tapadita, ocultadita, escondidita, va a reventar y va a venir un problema. Y tenemos que buscarle solución. Así es que debemos hacernos responsables de nuestras debilidades y no usarlas como excusa porque mucha gente usa eso. Es que no puedo, es que soy así, es que si tú supieras. Y así no puede ser. O resolvemos esas cosas o las resolvemos. Porque si no, no solamente nos vamos a destruir nosotros, sino vamos a arrastrar a otros en esa misma destrucción. Solo Dios puede resolver profundamente. Y resolver profundamente, qué bueno fuera que se pueda hacer con una oración, ¿no? Seguramente a usted le ha pasado que tuvo que perdonar a alguien y oró mucho y le dijo, Señor, yo no quiero guardar resentimiento y probablemente oró muchas veces y cada vez que se le venía a la mente esa persona decía, Señor, yo quiero perdonar a esa persona y aparentemente el dolor pasó y todo está bien y un día se encuentra cara a cara con esa persona y se da cuenta que todavía faltaba algo. Y es que esas cosas, como causan cosas profundas, dolores profundos, heridas profundas, no se resuelven. Sí, a veces toma mucho tiempo. Y a veces hay otras cosas detrás y se juntan con otras cosas que pasaron que quizás no están relacionados justo con esa persona, pero que están allí en una maraña de cosas por desenredar. Y Dios quiere desenredar eso para que seas sano y seas libre, pero requiere tiempo, requiere esfuerzo. Esto de las pasiones desordenadas, de los deseos ilegales, de los deseos ilícitos, requiere muchas veces de tiempo. A veces no. Mucha gente que ha tenido problemas con el alcohol, con el cigarro, con alguna de esas cosas, han ido delante de Dios humildemente y le han dicho, Señor, sáname y asunto resuelto. Y pueden tener al alcohol allí y no les pasa nada y si en algún momento pueden hacer un brindis, lo hacen y ya está resuelto, ya no es una debilidad. O pueden estar al lado del que fuma y ya, no les da hasta asco, no les parece nada interesante. O pueden mirar a la vecina que acaba de llegar, que es mejor que todas las vecinas, la saludan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo tengo mi mujer, tengo mi pareja, o no la tengo, pero tú tienes el tuyo, así es que por aquí no hay nada que hacer. Gusto conocerte, chao. Pero hay otros casos en que demora y requiere porque hay mucho enredado y hay que desenredar. Si usted alguna vez ha querido desenredar una madeja de hilo, sabe que eso es un trabajito que requiere sacar y abrir aquí. Usted jala de aquí, se ajusta más abajo, es todo un lío. Y hay que desenredar. Pero Dios quiere hacer eso con nosotros, quiere ayudarnos a desenredar todo eso, pero hay que dar. Y hay que ponernos allí. Que no es un asunto de, Señor, encárgate, algún día sáname, haz tu parte y yo hago mi vida y yo espero que no me pase nada. No, no. Tienes que estar allí ayudando. ¿Qué será esto? ¿Y por qué esto, Señor? ¿Y por qué esta sensación? ¿Y por qué este sentimiento? ¿Y por qué esto me molesta? ¿Y por qué esto me da pena? ¿Y por qué esto me da miedo? ¿Y por qué esto me atrae? ¿Y por qué sigo mirando esto y no debería? ¿Y por qué sigo sintiendo esto y ya no debería? Es resolver un montón de cosas.
pero hay que hacernos responsables de esas nuestras debilidades y llevarlas delante de Dios, pero nunca usarlas como excusa para seguir en lo mismo y en lo mismo, porque el camino al que te va a llevar la muerte en todo sentido, la muerte porque van a romperse tus relaciones, porque van a romperse tus amistades, porque vas a romperte tú, porque vas a debilitar tu cuerpo, tu mente, vas a terminar enfermo de una y de otra cosa, vas a seguir abriendo puertas y el enemigo va a aprovecharse para hacer de ti una destrucción. Y lo más triste es que tu corazón se va a alejar de Dios y vas a terminar endurecido en muerte espiritual, alejado de Dios, y Dios no quiere eso. Entonces, cuidado con esas debilidades y cuidado con las tentaciones. No es, no cometamos el error. Yo no creo que existan, pero sí que hay personas que en una cola, en una sala de espera del hospital están conversando de sus enfermedades y de las medicinas que toman como si fueran medallas y haciendo competencia. Ay, yo tengo 10 medicinas. Ay, no te creo. Envidia, yo tengo solo 5. O sea, una tontería. Yo no creo que hayan cristianos que digan, ay, a mí me tienta el diablo 5 veces al día y el otro diga, hay quien como tú, a mí solo 2. No creo que pase eso. Cualquier tentación es señal de que hay un problema por resolver. Y tenemos que poner acción, tenemos que ser responsables y tenemos que actuar y buscar a Dios. Vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por tu palabra y por tu verdad. Te damos gracias porque tú nos dices las cosas claras, Señor. Tú no estás en el negocio de vernos caer, estás en el negocio de vernos levantarnos, de vernos victoriosos. Tú has prometido hacernos más que vencedores. Hay batallas por resolver, sí, pero contigo. Hay áreas de debilidad, sí, de las cuales tenemos que tener cuidado y responsabilidad. No podemos vivir huyendo. Tenemos que ir a ti para encontrarles solución, para encontrar libertad. Tú has prometido que ibas a darle libertad a los cautivos, que todo lo que el enemigo intenta en nuestra contra, tú quieres resolverlo para que ya no tenga opciones, para que no pueda seguir tentándonos, señalándonos, manipulándonos, aprovechándose de las debilidades. Nos quieres hacer fuertes, nos quieres hacer libres. Ya derramaste tu sangre pagando el precio de esa libertad. Nos toca a nosotros, con tu ayuda, hacerlo una realidad en nuestras vidas. Solo contigo, Señor, solo tú nos haces verdaderamente libres. Solo conociendo tu verdad y nuestra verdad individual de cada uno, tú nos llevas por ese camino de santificación, de crecimiento, de desarrollo espiritual. Eres tú el único que puede limpiar nuestro corazón, nuestra mente. Eres el único que puede consolar y sanar esas áreas, esos recuerdos, esas heridas que han quedado allí de repente desde el pasado y que nos empujan a cosas torcidas, Señor. Solo tú nos puedes restaurar. Solo tú puedes traer el consuelo que no hubo cuando alguien nos pisoteó, nos abusó, nos maltrató. Solo tú puedes traer ese abrazo que no hubo tiempo. Pero este es el tiempo en que llega tu consuelo, el tiempo en que llega tu restauración, tu sanidad, tu libertad. El tiempo en que tu perdón, el que ganaste en la cruz, se vuelve una verdad y una realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Enséñanos a buscarte a ti,
ver a ti y a no ser irresponsables con esas áreas de debilidad. Cada vez que algo nos tienta, por más que parezca pequeñito, por más que parezca insignificante, que sea motivo para darnos cuenta que hay algo por resolver. Y corramos a ti, Padre, como los niños corren a sus padres para ser consolados, levantados, limpios, protegidos. Corramos a ti para que tú nos muestres qué áreas de nuestra vida necesitan ser tocadas, sanadas, limpiadas, cambiadas, restauradas. En qué áreas de nuestra vida necesitamos tu amor, tu consuelo, tu aliento, y que todo vuelva a su lugar, al orden que tú dispusiste desde el principio para nuestras vidas, para estar en esas buenas obras que tú has preparado en ellas. Gracias, Dios, porque te tenemos a ti, porque no estamos solos, porque cada día es una oportunidad para crecer, para aprender, para en tus manos. Gracias, Señor. Yo pido bendición por cada hogar representado. Haz tu obra en cada uno de los integrantes de nuestra familia. Señor, todos necesitamos. Y este mundo está tan lleno de mentiras, de engaños y de riesgos y de tentaciones que necesitamos de ti, solo de ti, siempre. Estamos en tus manos en el nombre. Amén.